tardes, hermanos, hermanas. Una nueva reunión de oración. Jueves, precioso encuentro, maravillosa situación, extraordinaria circunstancia que nos une, que el Señor hace que estemos unidos. Y es por eso que hemos siempre de agradecer, en medio de esta pandemia que parece ser que se va solucionando según qué criterios, y que debemos de seguir adelante, sobre todo fieles, constantes en el camino que el Señor propone. Hoy quisiera comentar, basándome en el Salmo 32, vamos a leer unos primeros versículos. Dice así: dichoso aquel a quien se perdona su falta, aquel a quien de su pecado se absuelve. Dichoso aquel o aquella a quien el Señor no le imputa culpa alguna, y en su espíritu alberga engaño. Y sigue: mientras callaba envejecían mis huesos de tanto gemir todo el día, pues noche y día me abrumaba tu mano, se extinguía mi vigor entre intensos calores. Confesar las faltas, confesar nuestros pecados, decirle al Señor y reconocer delante de Él que nuestro comportamiento, nuestro pensamiento, nuestras intenciones no han sido las correctas. Mirar, hermanos y hermanas, no todo el mundo lo entiende. No todo el mundo puede hacerlo. Solo lo puede hacer aquel o aquella que conoce realmente el amor de Dios. Porque sabemos que ese amor de Dios cubre todos los pecados. ¿Cómo me voy a acercar a Dios si no creo que me va a perdonar? ¿Cómo me voy a acercar a Dios si no creo que Él va a tener misericordia de mí? ¿Cómo me voy a acercar al Señor si no creo que Él me va a acoger y va a tener compasión de mí? Porque esos son los motivos por los cuales nosotros no solamente podemos, sino que sabemos que debemos de presentar nuestros pecados en su presencia. Uno, debemos de reconocer que Dios es amor. Y otro punto es que sabemos, Él sabe lo que nosotros somos, pero es que nosotros sabemos que Dios nos entenderá. Y que el haber dado la espalda a Dios, eso a nosotros nos debe de doler. Y esto es lo que le sucede al salmista en el Salmo 32. Primero reconoce que es dichoso aquel a quien Dios reconcilia consigo mismo. Dios reconcilia consigo mismo. Curioso. No es que nosotros somos los enemigos de Dios. Dios nunca va a ser nuestro enemigo. Por eso, Él nos reconcilia consigo mismo. Y hemos de reconocer entonces nuestra infidelidad a Dios. El haberle dado la espalda. Y solo hemos de reconocer que solo es Él quien puede solucionar nuestra situación. Porque solo Él mismo tiene la solución. No hay otra solución. Porque solo Dios puede dar la dicha del perdón. El Señor perdona. El Señor no acusa, nunca acusa. El Señor, la acusación la hará el Satán, como en Job. Pero Dios, nunca.
Lo dice Romanos, ¿verdad? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios mismo es el que justifica, ¿quién nos va a señalar como pecadores? Mirad, el Señor no recrimina a nadie su conducta, y si lo hace es para que nosotros reconozcamos y recibamos la salvación y el perdón. Porque el Señor acepta, recibe a aquel que su espíritu, que nuestro espíritu no tiene doblez. El Señor nos acoge, nos reúne, nos alberga. ¿Por qué? Porque Él quiere que no tengamos engaño. Porque la voz de Dios siempre está dispuesta a restablecer y a transformarnos. En el Salmo 36, 1:4 dice también, no perdamos lo que quiere decir. El pecado habla al malvado en el fondo del corazón. ¿Y qué le dice? Ese pecado que habla en el fondo del corazón le está diciendo al pecador, mira, no te preocupes, el miedo a Dios no existe. No existe. Y entonces esa persona se enorgullece de sí mismo y es incapaz de descubrir y odiar su culpa. Son sus palabras, la del pecador, la que aquel que no quiere reconocer delante del Señor su situación. Dice, sus palabras son maldad y mentira. No quiere ser sensato ni obrar bien. En su cama maquina maldades, se aferra al mal camino. Y no rechaza la maldad. Y sigue una expresión preciosa. Señor, tu amor llega al cielo, tu fidelidad hasta las nubes. Dentro de uno mismo, y si no está la palabra de Dios, está la palabra del pecado. Sí, hay dos palabras, la palabra de Dios y la palabra del pecado. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en mi corazón? ¿La palabra de Dios o la palabra del pecado? Esa palabra que es del pecado, que quita todo respeto y amor a Dios. Por eso si nos callamos ante el Señor y no confesamos nuestras culpas, el que vence es el mal. Así que esta noche de oración, hagamos un ejercicio interesante e importante. Abramos nuestro corazón para que lo más profundo de nuestro ser escuche la palabra de Dios y no escuche la palabra del pecado. Una palabra, la de Dios, que nos hará reconocer lo que somos ante Él. En el Salmo que hemos leído antes, en el 32, sigue de una forma extraordinaria y dice así, fijaos. Pero yo reconocí mi pecado, no te oculté mi culpa. Me dije, confesaré mi culpa ante el Señor. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. No podemos ni mucho menos escondernos, sino confesar y reconocer eso. Entonces, siguiendo el capítulo 32, el Salmo 32, podremos escuchar entonces unas palabras preciosas que dice, yo te instruiré. Fijaos, cambiar la palabra del pecado por la palabra de Dios. Dice, yo te instruiré y te enseñaré el camino que debes seguir. Te aconsejaré y pondré mis ojos en ti. Si de verdad no hay mayor alegría, os lo digo de corazón, ni mayor consuelo que confesarnos delante del Señor, guiados por su palabra,
y confesar todo lo que hay en nosotros, sin ningún escondite, sin esconder nada, sino abriendo corazón. Es decir, escuchando la palabra de Dios que dice, confiesa delante de mí que te daré misericordia, o escuchando esa palabra del pecado que te dice, no tengas miedo a Dios, porque total, no sirve para nada. Por eso, si nos callamos ante Él y no confesamos nuestras culpas, vence el mal. Sí, de verdad, no hay mayor alegría y mayor consuelo, lo digo de corazón, que confesar guiados por su palabra todo lo que hay en nosotros delante de Dios. Y no es cuestión de tener miedo, no es cuestión de dejar que dentro de nosotros se estanque como agua podrida lo que nuestra vida es, o nuestra vida representa, o lo que en nuestra vida hemos hecho, pensado, dejado de hacer por el Señor y por los demás. Es cuestión de mover esas aguas estancadas que se pudren para que el Señor nos dé esa agua viva que nos limpie y nos dé alegría. Y hacerlo sin miedo, porque delante tenemos a un Dios que nos ama y que hoy nos dice precisamente en el versículo 11 de este Salmo 32, que estamos considerando, una frase preciosa. Alegraos en el Señor los justos. Regocijaos, gritad de gozo los de corazón recto, los de corazón honrado, los de corazón sincero. Ser recto, justamente ante Él, nunca lo seremos por nosotros mismos, pero hemos de intentar ser honrados con nosotros mismos para podernos presentar delante de Él. Y eso solo lo alcanzaremos confiando, creyendo y unidos a Cristo, porque sabemos que Dios es amor y que nos acercamos a Él como lo que es, un Padre amoroso. Aquel que se presenta ante Dios y es guiado por la palabra de Dios, está por buen camino. No dudemos, hermanos y hermanas, esta noche de oración, en que esa voz de la palabra de Dios es la que nos ha de guiar y no la voz de nuestro pecado, porque Él es el único que es justo y el único que puede salvarnos. Así que en oración derramemos nuestro ser ante el Señor y dejemos que Él nos cure, nos sane y nos alegre en su presencia. No hagamos caso a voces ajenas a la palabra de Dios, a voces ajenas a la voz del Señor. No hagamos caso a nada que impida que delante de Él abramos, confesemos nuestras culpas, porque os aseguro, porque es la palabra de Dios que lo afirma, que todos nuestros pecados han sido perdonados por su amor. Momentos de oración, momentos en que podemos acercarnos a Él con sinceridad y sin miedo, escuchando lo que Él nos está diciendo y nos quiere decir. Amén.